Esto fue lo que dijo el presidente. Divagaciones, descalificaciones, pero no hay un solo comentario que contradiga lo que dice la investigación. Se refirió a mi persona con sorna, diciendo que soy la paladina de la libertad de expresión, haciendo uso de recursos públicos, de su poder presidencial, de todo lo que significa su palabra. Estamos hablando del costo, del capricho de AMLO, y hemos usado la palabra capricho no caprichosamente, sino porque tiene una connotación. Analizamos bastante la manera en que presentaríamos esta investigación, desde luego, y coincidimos finalmente de manera editorial que era una palabra que definía con claridad un tipo de decisión de esta magnitud. A pesar incluso de opiniones en contra de sus más cercanos colaboradores, decidió cancelar ese aeropuerto en Texcoco. Aquí lo que tenemos es la investigación que nos muestra lo que se hizo para enfrentar y pagar las consecuencias de esta decisión de una manera que tiene que ser conocida. La sociedad mexicana tiene derecho a saber el tipo de circunstancias que envuelven todos estos años que han transcurrido y los que vienen. Y todo está enfocado en un desvío gigantesco de recursos que tenían que estar destinados a una cosa y se desviaron a otra. No se ha discutido desde el gobierno uno solo de los datos. No hay una crítica seria del gobierno de México a esta investigación y lo que dice. Lo que hay son descalificaciones genéricas, divagaciones, acusaciones a la periodista, interpretaciones de si estoy defendiendo, ya no entiendo si a Grupo Imagen, imagínese qué absurdo si fuera el caso, que porque el inversionista es parte de un grupo de comunicación, cosa que si fuera el asunto no tendríamos ninguna vela en ese entierro. Eso no es el asunto. Lo esencial del reportaje está escrito, está analizado, y ni una sola línea de lo que se ha publicado ha sido controvertido por el gobierno de la República. Lo que hay son descalificaciones, intento de minar la credibilidad de una periodista y las demás cosas que ya son comunes, pero que no por eso debemos acostumbrarnos y dejar de señalar la gravedad que tiene que un presidente, como nunca había ocurrido antes, se dedique a eso, a tratar de desprestigiar a quien opina, critica, investiga, tratar de minar la percepción pública respecto a las personas que hacemos periodismo. Y bueno, pues la investigación es una investigación muy seria, muy robusta, una investigación de largo aliento que ha llevado mucho tiempo realizarla, del gran capricho de López Obrador. Esto fue... Bien, punto interesante el que se menciona por parte de la periodista. Hoy queremos específicamente hablar este tema, el tema de Andrés Manuel López Obrador, el tema de Zedillo, está el tema de la democracia que queremos platicar, así que bienvenidos el día de hoy. Obviamente dejen un like, vamos a estar revisando la respuesta que hay por parte de básicamente Claudia Sheinbaum, respondiendo a las críticas de Zedillo y a estas periodistas que de verdad están confundiendo mucho al pueblo. Vamos hoy a compartir esto porque Sheinbaum responde a Zedillo y niega que la democracia esté en riesgo. Todo esto se ha suscitado porque en las últimas semanas Zedillo ha comentado que puede llegar a ser una situación similar a Venezuela, similar a Cuba, que puede llegar a ser ese tipo de comunismo específicamente para estos países, específicamente para México, hoy con este proceso electoral. Han surgido muchas causas también, se habla de una reforma de la nueva constitución, donde tu casa va a estar consignada simplemente, y si en algún momento el gobierno la requiere, pues puede tenerla, ¿no? Es parte del juego político, creo que es parte de toda esta difamación de información, que si por acá, que si por allá. Vamos a escuchar la respuesta de Claudia Sheinbaum en un momento, pero antes vamos a confirmar un poco el contexto de lo que está ocurriendo. La precandidata a la presidencia de la República por la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, respondió a los dichos que realizó el exmandatario Ernesto Zedillo Ponce de León sobre el supuesto riesgo a la democracia que existe en el país. Por medio de un video en las redes sociales, la militante del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, aseguró que en México existe un ambiente democrático, tanto que se pueden tener debates sobre diversas ideas, y fue por esa razón que decidió responder a las palabras que dijo el ex integrante del Partido Revolucionario Institucional del PRI. En su discurso, la ex jefa del gobierno de la Ciudad de México también aprovechó para cuestionar por qué el ex titular del Ejecutivo habla de democracia, cuando en su administración se endeudó al pueblo de México con un fondo de protección al ahorro, FOBAPROA, o el aumento del IVA, además de privatizar la Comisión Federal de Electricidad. Interesante. ¿Cómo se puede hablar de democracia cuando se ha dicho el tema del FOBAPROA? Una deuda privada que se convirtió en pública, pero además llena de enorme corrupción. Vamos a escuchar un poco esta situación. Bien, vamos a escuchar la respuesta hoy básicamente por parte de Claudia Sheinbaum a Zedillo, así que vamos a escuchar qué es lo que comenta por acá. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en la Ciudad de México, vamos a una reunión y no quiero dejar de comentar lo que está hoy en redes sociales, que es parte del debate nacional, que es la conferencia que vino a dar Ernesto Zedillo aquí a México en compañía del expresidente Aznar de España,
en donde planteó que está en vilo la democracia en nuestro país. Y fíjense lo paradójico, porque hoy hay debate justamente, lo que muestra que México es un país democrático. Si no, pues no se podría dar este debate. Pero sí vale la pena decir que cómo se puede hablar de democracia cuando lo que se ha dicho, el tema del Fobaproa, una deuda privada que se convirtió en pública, pero además llena de una enorme corrupción, porque había deudores que no eran deudores, que al final participaron en esta bolsa del Fobaproa, el aumento del IVA del 10 al 15% en aquella época, cómo intentaron privatizar la Comisión Federal de Electricidad en aquella época. Lo recuerdo porque yo escribía en La Jornada en aquella época en el área de economía, y justamente participé en ese debate para defender a Comisión Federal de Electricidad de esa privatización que se quería hacer, que pues es parte de un proyecto neoliberal que durante años estuvo en México y que lo que provocó fue pobreza y desigualdad, contrario a lo que se ha venido diciendo. Me puse a ver los datos y en la época justamente de Cedillo aumentó en casi 15 millones la pobreza en nuestro país, una inflación tremenda, por supuesto el llamado error de diciembre, y además pues evidentemente las represiones, que es lo contrario a las libertades y a la democracia, como crearon. Y decir que claro que no está en vilo la democracia, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es fortalecer la democracia en México. Nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Luchamos contra el fraude electoral del 88, contra el fraude electoral del 2006, contra la barbaridad del desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, contra la compra de votos. Entonces nosotros hemos luchado, yo luché por la democracia en las universidades, en los sindicatos. Hoy vivimos realmente mucho más democracia de la que había antes. No se censuran periodistas como se hacía antes. Y lo que queremos es que siga la democracia y que se siga profundizando la democracia en México, que finalmente es la participación del pueblo, la decisión del pueblo en las decisiones más importantes de la nación. La democracia electoral sí, pero también la participativa. Entonces, es falso que esté en vilo la democracia. Al contrario, yo estoy segura que 2024 va a ser nuevamente el pueblo de México quien demuestre que se está fortaleciendo la democracia en México. Buenas tardes. Interesante lo que comenta básicamente Claudia Sheinbaum. Buen punto, definitivamente un muy buen punto. Vamos a estar al tanto de las La gente nuevas quiere noticias ganar más. y vamos a estarlo platicando, ¿no? Pero bien, es la información. Nos vemos en otra de estas emisiones y hasta luego. Chao.